Bienvenidos a este espacio que les ofrece Proceso Digital y Departamento 19 para que se enteren de las propuestas que llevan los precandidatos a diferentes cargos de elección popular que ya dentro de 9 días van a enfrentarse a las urnas. En esta oportunidad nos visita Mario Suazo. Mario es aspirante a una diputación en Francisco Morazán y nos va a contar en qué consiste esta propuesta que tiene para atraer a los votantes. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para hablar un poco del proceso primario y de mis propuestas. Cuéntenos primero cómo combina esta campaña, porque su cara es conocida, sobre todo para quienes están vinculados en el mundo de la caficultura y pues ahorita que han tenido un buen precio, y aunque no haya buen precio, siempre hay mucha actividad. ¿Cómo lo combina con este, me imagino, ajetreado mundo de conquistar votos? Bueno, fíjense que desde el 2010 hemos combinado la actividad agrícola, sobre todo la producción de café, con la actividad política, ¿verdad? Entonces es algo con lo que hemos, en mi carrera profesional, siempre ha convivido y estamos acostumbrados, entonces manejamos las dos cosas. Y eso le facilita conocer muchísimos más lugares, porque por lo general las zonas cafetaleras están bien adentro. Sí, fíjense que ya sea por la razón política, la actividad gremial, cafetalera, cooperativista, hemos tenido el placer de conocer la mayoría de departamentos de Honduras. Solo, gracias a Dios, nunca he ido. Conocemos los municipios de Francisco Morazán, entonces entendemos la problemática tanto del sector rural como de las áreas urbanas. Y allá en tierra adentro, en Francisco Morazán, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que le dice que quiere para que usted vaya y lo represente? Mire, yo creo que el principal problema que enfrentamos los hondureños es el tema de generación de ingresos, trabajo, ¿verdad? Y sobre todo en el área rural, el acceso al financiamiento. Necesitamos capital para que podamos emprender, para fortalecer, dignificar la producción agropecuaria. Entonces yo creo que uno de los temas que van a ser claves para mí desde el Congreso es cómo legislar y cómo dialogar con el sector privado también para que haya programas de financiamiento asequibles para el sector productor, para la pequeña empresa, para el emprendedor. ¿Qué otras propuestas tiene usted para en caso de llegar a una diputación? Bueno, uno de los temas claves también creo yo es impulsar una reforma al sistema de seguridad social de Honduras. Actualmente solo alrededor del 15% de los hondureños tienen cobertura en un instituto de previsión. Entonces creo que es necesario plantear una reforma que nos permita tener un sistema universal que le dé cobertura al 100% de la población. Ese es uno de los temas claves. La recuperación de las empresas estatales que ha iniciado en este gobierno. Necesitamos empresas sólidas, eficientes, que generen ingresos como lo hacían en los 80, en los 90, la ENE, Hondutel eran empresas que generaban mucho ingreso, y Honduras es un país con tantas desigualdades, entonces necesita invertir más para generar desarrollo. Mario, usted va por el Partido Libertad y Refundación. Así es. ¿Qué lo hizo y por este partido en especial? Sí, bueno, el golpe de Estado fue fundamental. En el golpe de Estado yo tenía 20 años y eso marcó un parteaguas, creo yo, para una generación de hondureños que no se imaginaba que se pudiera dar un resultado. Yo creía que eso era cosa de las películas del pasado, ¿verdad? Obviamente leíamos, estudiamos lo que pasó en los 60, en los 70 en Latinoamérica, pero creíamos que estábamos en una etapa democrática. Entonces eso nos hizo cuestionarnos muchas cosas, cómo funcionaba el sistema. Yo fui militante del Frente Nacional de Resistencia Popular y de ahí fundador del Partido Libre. Entonces desde sus inicios somos parte de Libertad y Refundación. Y con ese espíritu de cuestionar, en este periodo que lleva su partido en el poder, ¿tiene algo que cuestionarle? Mire, ha sido un proceso complicado, ¿verdad? Un sistema transicionar de una época donde todos los poderes del Estado estaban cooptados, donde se destruyó toda la institucionalidad, los recursos públicos se manejaban a través de muchas cuentas del fideicomiso. Entonces, creo que no ha sido fácil. La cultura también de los empleados públicos no se puede transformar de un día para otro. Yo creo que el mayor riesgo que tenemos, y es lo que debemos de evitar, es que el Libre se convierta en lo mismo que el bipartidismo, el Partido Liberal y Nacional. Y hay personas dentro del Libre
que reproducen las mismas prácticas del bipartidismo, y contra eso luchamos y tratamos de organizarnos para definir una dinámica diferente, una forma diferente de hacer política para que transformemos el país. ¿Y qué tiene Mario Suazo de diferente para que a la hora de que la gente confíe en usted y le diga se vaya a estar en el Congreso Nacional, lo vaya a representar realmente? Bueno, yo le decía, uno es que por mi vida, por donde he crecido, tanto conozco la problemática de la ciudad. Yo crecí en Tegucigalpa la mitad de mi vida y la otra mitad en San Juancito, en una aldea aquí del Distrito Central. Entonces entiendo los problemas del área rural y del área urbana. Además tengo una formación bastante diversa, soy agrónomo de profesión, estudié una maestría en dirección empresarial, también una maestría en la dirección de los sistemas de seguridad social, entonces entiendo mucho del tema financiero, macroeconomía, microeconomía. Entonces creo que tengo una mirada completa y podemos ir a legislar, y sobre todo no dependemos o no le debemos nuestros espacios políticos a ningún sector en particular, a ningún grupo económico. Entonces nos debemos al sector cafetalero, al sector cooperativo, a las bases de Libre. Entonces no va a haber una atadura y no voy a tener la obligación de ir a cumplirle a alguien que me financió la campaña o que me ha apoyado. Entonces vamos a ser personas o diputados independientes que van a ir a legislar y aportar para generar reformas que son necesarias para generar un país que le garantice derechos a sus ciudadanos y ciudadanas. Cuando habla de no le debo nada a nadie, ¿qué sintió usted cuando salió a la luz pública ese famoso video donde se miraban negociaciones en pleno proceso electoral, precisamente para alguien que buscaba llegar al Congreso Nacional y que finalmente estuvo ahí? Sí, es reprochable ese tipo de actitudes, ¿verdad? Creo que hubo un repudio generalizado en el Partido Libertad y Refundación. Mire, en esa época nosotros, esa era la primera campaña de Libre, hacíamos rifas, se vendían sopas los fines de semana en los colectivos para financiar la campaña política. Realmente el partido como tal no daba recursos porque no tenía, ¿verdad? Entonces fue un partido que colaboró, que hubo una gran colaboración en los colectivos para poder hacer esa campaña política. Entonces obviamente un video como ese nos impactó. Reprochamos esas actitudes. Ahora sí creemos que Carlos tomó la decisión correcta de renunciar, hacerse un lado para ser investigado, y esperemos a ver qué pasa ese proceso, ¿verdad? Si el Ministerio Público al final tendrá un caso. Entendemos que en Estados Unidos no hay ninguna petición de extradición contra Carlos Zelaya, pero si un funcionario que es señalado y con una prueba, es un video, obviamente estuvo reunido con narcotraficantes, no sabemos si al final recibió o no recibió el dinero, pero debe hacerse un lado y debe ponerse al servicio de los entes judiciales para que sea investigado. Eso sí es un precedente importante, creo yo, que marca el libro. Sí, y cuando se menciona que estando ya fuera del Congreso Nacional sigue recibiendo un pago, y no solo hablamos de él, sino que también hablamos de otros funcionarios que ya están fuera, que están separados, pero siguen recibiendo dinero como que si estuviesen trabajando. Si es así, es incorrecto y es corrupción. Yo también lo que cuestiono a veces es la información que manejan los medios. Por ejemplo, hace un par de días salía la noticia de que el director de la Comisión Nacional de Banca y Seguros recibía 2 sueldos. Y eso es ilegal, incluso el sistema CIAFI no te permite, solo los maestros y los doctores pueden recibir dos sueldos del gobierno, ¿verdad? Entonces muchas veces son campañas dirigidas para desprestigiar al Libre, pero al día de hoy, por ejemplo, yo no he visto un cheque, una transferencia o una comprobación de que Carlos Zelaya está recibiendo un sueldo del Congreso. Entonces a mí sí me gustaría que los medios verificaran esa información. De ser cierta, es reprochable, es corrupción, y deberían de iniciar un proceso contra funcionarios que estén recibiendo salarios que, bueno, ya no son funcionarios. O sea, Carlos ya renunció a su curul, a la potestad que le dio al pueblo de ser diputado, para que sea investigado por el video. Entonces lo mismo con otros funcionarios, como se menciona Natalie Roque. Entonces yo lo que no tengo una constatación si realmente es cierto que están recibiendo un sueldo. De ser así, no podemos. Sí.
¿Y usted sí está a favor de que se usen estas suscripciones que se dan en el Congreso Nacional para llevar ayudas a comunidades? Yo creo que el principal rol de un diputado es el de gestionar y presentar proyectos de ley para generar políticas que transformen, que apoyen en los diferentes sectores que necesita el país. Hay una desventaja, obviamente, que los diputados usen este tipo de subvenciones, la utilizan también para un provecho en campaña política. Yo creo que lo ideal es que no tengamos subvenciones los diputados. ¿Se siente usted en desventaja cuando hay muchos de sus compañeros que están buscando ser reelectos y tienen ventajas como esta, por ejemplo? Mire, no, porque yo creo que sí hay una población que cada vez es más crítica, que entiende que las ayudas sociales son con recursos de todos nosotros, de los que pagamos impuestos, y es una obligación del funcionario público, no es un regalo, ¿verdad? Entonces ese es el deber. Si al final al diputado se le da subvenciones, su deber es ejecutarlas de forma transparente y que lleguen a la población. Entonces nosotros debatimos con ideas, conocemos a la gente, visitamos los barrios, los municipios. Entonces, mire, si no, nunca hubiéramos sacado al Partido Nacional. El Partido Nacional usaba todos los recursos del Estado para hacer campañas. Entonces, no solo el dinero es necesario para una campaña política, sí creo que debe regularse mucho más. La unidad de política limpia es un avance, pero creo que debemos ir más allá. No tiene capacidad de fiscalización realmente. Yo diría que incluso deberíamos de eliminar el dinero privado para campañas políticas. Recuérdenle a la gente en qué casilla va. Voy en la casilla 24 del movimiento Somos Más por el departamento de Francisco Morazán. Yo creo que es momento de elegir. Igual invito a que revisen esa planilla de la 24 a la 46, porque hay hombres y mujeres comprometidos, con principios, con capacidad para llegar a marcar diferencias. Gracias, le agradezco por estarnos acompañando y estarle pues diciendo a la gente sus propuestas, animándolos a que lleguen este 9 de marzo. Por lo general, estas elecciones internas son como de partido, pero sí es necesario que la gente se anime, los que no están matriculados con un partido político. Sí, es bueno porque se define mucho qué alcalde te va a representar, qué diputados te va a representar, y al final en Honduras los partidos que tienen fuerza son los 3 partidos que van a primarias. Los otros todavía no tienen una propuesta que convence a la gente. Entonces sí invitamos a la gente a votar el 9 de marzo, a que también tenga un papel activo. El votante puede, una vez que se cierra el centro electoral, puede acompañar el conteo de votos para garantizar la transparencia. Sí es un reto que tengamos procesos primarios generales transparentes, pero eso solo se logra con la ayuda de la ciudadanía. Gracias. Su mensaje al final ya para seguir animando a que lleguen a votar. Sí, es deber de las y los hondureños transformar nuestra sociedad, generar las condiciones para que Honduras comience a generar un país con oportunidades y desarrollo. Así que todos y todas a votar para elegir a las personas que nos representarán a nivel presidencial, en el Congreso y en las diferentes alcaldías. Participar es parte fundamental para garantizar una democracia saludable. Gracias, Mario. Mario Suazo es aspirante a una diputación por Francisco Morazán, por el Partido Libre, y pues está pidiendo que la gente llegue a las urnas, que ejerzan el sufragio. Igual nosotros les invitamos a que hagan valer este derecho y que este 9 no se queden en sus casas. Ya solo faltan 9 días. El 9 de marzo, anímense y ejerzan el sufragio, y vean esta y otras entrevistas a través de las plataformas de Proceso Digital y Departamento 19.